controlar durísimo. Yo soy de la vieja escuela. ¿Cómo están estos? Hola, buenos días a todos. Buenos días en casa, donde sea que nos estén acompañando. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos acá presencial y a los que nos acompañan desde casa también. Como ven, el pastor no está hoy y aquí estoy yo tratando de ponerme esos zapatos. No prometo llegar a ese nivel, pero bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Dice Yogi que tengo pelo. Hoy queremos tocar un tema muy allegado a mi corazón, digamos, que son las culturas. Tenemos a 4 personas que hemos llegado a vivir acá en Costa Rica. Algunos nacimos aquí, otros nacieron fuera, pero llevamos esta cultura en nuestros corazones. 4 aquí, pero bueno, aquí en la iglesia también hay otras culturas representadas, sí. Bueno, les voy a presentar Barbie, por si no la conocen. Tica, canadiense, y pues ha vivido en varias partes del mundo. Pau, colombiana, y hace rato vives en Costa Rica. Sí, viví en España. Y en España, eso no sabía. Bueno, yo, Carisa, nací aquí en Costa Rica, pero también he viajado. Y Rodri, que nació en Nicaragua. Nací acá. ¿Naciste acá? Viví gran parte de mi vida en Nicaragua. Y vivió en Nicaragua. Ok, yo pensé que era al revés. Sí. Entonces, bastante variado. Yo sé que en el público también hay salvadoreños, mexicanos, holandeses. Entonces, estamos súper variados hoy. ¿Nos faltó algún país? Nicaragua. Ahí está. Rodri se representa. Pero también es bien. ¿Panamá? No hay nadie en Panamá. Bueno, la cosa es que estamos súper variados hoy. Y yo quería hacerles a ellos unas preguntas y también en algún momento las voy a hacer a ustedes que están acá acompañándonos. Y por medio de Facebook también se pueden mandar comentarios. Bueno, por medio de Facebook también, si quieren participar con las preguntas, creo que Jessica nos puede ayudar leyendo las preguntas. Entonces, quiero empezar con una pregunta en general y voy a empezar con Pau. La pregunta dice, ¿qué diferencias culturales puedes mencionar entre tu país y Costa Rica? Bueno, buenos días. Resumido, pues realmente nosotros somos muy parecidos, nuestra cultura es muy parecida físicamente. Yo soy de Bogotá y muchas veces nos dicen que nuestro acento con el de Costa Rica es muy parecido. Diferencias de pronto en el tema gastronómico, porque nuestra cultura colombiana sí es muy variada en tema de comidas, pero realmente creo que por eso nos adaptamos tan fácil cuando llegamos aquí a Costa Rica. No es tan grande el cambio. No es tan grande. Digamos, bueno, en temas de locación, porque Bogotá sí es una ciudad muy grande, con muchos habitantes, casi que sería como el doble de la población costarricense, son 9 millones de habitantes en una ciudad. Entonces, en eso sí, pues el ritmo de vida, el pura vida ya no aplica, pero en general pues tenemos cosas muy parecidas de nuestras culturas, no es tan fuerte el cambio. Ok, Rodri. Bueno, en mi caso, en resumen, mi mamá es de Nicaragua, yo nací acá y a los pocos meses me fui a Nicaragua a vivir, a que usted queda allá. Y me desarrollé en un sector peculiar como turismo, o sea, mi familia estaba muerta. Y voy a rescatar algo que me pareció interesante de lo que yo viví, sumando lo que es cultura, sumando lo que es el trabajo, que era el turismo, era el hecho de que estaba siempre abierto a las nuevas culturas, a escuchar. Entonces, qué sé yo, llegaba un grupo de, qué sé yo, españoles. Entonces estaban abiertos a más bien a explorar lo que eran ellos, en vez de poner
lo que éramos nosotros ahí en el lugar. Como venir, contaros qué es su cultura, qué son ustedes. Sí, a conocer lo que llegaba, pues, que normalmente es lo contrario, que llega ya a conocer el lugar, la cultura nueva. Entonces había como un intercambio interesante. Eso era como algo que me gustaría rescatar. Y bueno, yo creo que a todos nos pega mucho el aspecto gastronómico, ¿verdad? Uno siempre extraña, en mi caso creo que puedo decir el cantonés, que no sabe igual, sí, yo me hace una cara. Yo no soy de comer pito, pero el cantonés pico es, no sé, tiene un sabor. ¿Alguna comida que vos extrañes de Nicaragua o como mencionaste de un montón de culturas? Pozole, mole, dice Sigifredo. Con pipián. Bueno, de México yo sí te puedo decir que los chilaquiles, eso sí me hace falta. Pozole, y lo hacen como acá o es diferente. Yo extraño la receta de mi abuela, para decirle, y las tortillas, que no es lo mismo. Vamos. Las tortillas no son de Yo no maíz, sé por qué. palmeadas. Sí, no, son la misma receta, la misma vaina. Pero yo no sé por qué hay que usar allá. Porque es tu abuela. Exacto. Sí. Las abuelas tienen ahí un toque especial. Barbie. Dígame, mami. Estoy tratando de ser profesional. Sí. La diferencia, bueno, usted creció aquí, pero... Bueno, es que esa es la cosa, papi y mami son canadienses, entonces en casa era la cultura canadiense. Pero la muchacha, la empleada, era tica, entonces aprendimos mucho, que es lo que se habla mucho de la influencia de quienes están con los niños en las casas, son los que influyen en los niños, en la crianza. Y eso cambia bastante la dinámica en la casa. Amplía mucho la variedad de alimentos que uno come también, porque mami cocina, pero también la empleada cocina y es diferente. Pero bueno, yo creo que hay diferencia entre Canadá y Costa Rica, por ejemplo, yéndome por ese lado de mis papás, básicamente la cultura en general, la comida es poco diferente, muchas cosas al horno, pero nosotros nos fuimos y crecimos acá. Luego nos fuimos a Perú. Nosotros dijimos, ¿hablan español en Perú? Fácil, nos adaptamos bien. Y no, tuvimos que llegar y comprarnos un tele cuando teníamos la plata, comprarnos un tele para ver las noticias, porque el español que hablan en Perú es diferente al nuestro. Nosotros no podemos decir allá lo mismo que decimos acá para ciertas cosas que causaron reacción en los peruanos, porque ¿qué? Porque es otra cosa. Por ejemplo, allá no se dice aguacate, allá es palta, exactamente. El maíz es choclo, allá no hay tortillas, que uno dice, ¿cómo? O sea, hay tanto maíz en el Perú, pero no se come la tortilla como tortilla palmeada de maíz, sino que se come la tortilla española por la influencia de los españoles allá. Entonces, el huevo con papa. Entonces, aunque estamos en el mismo continente latinoamericano, sí nos tocó adaptarnos y llevarnos nuestros, no choques, sino frustración, porque pensamos que iba a ser más fácil la adaptación, pero no. Y bueno, ya después de 4 años allá nos adaptamos de tal manera que todavía son parte, esos términos diferentes son parte de nuestro vocabulario. Por ejemplo, nosotros a maíz le decimos choclo y hablamos de palta. Cuando fuimos a Holanda, totalmente otra cultura, otro idioma, muy diferente, la alimentación muy diferente, pero como nosotros siempre hemos sido aventureros y nos gusta, nos hemos adaptado bien y no hemos tenido ese problema. No quiere decir que hay cosas que no nos gusten, por ejemplo, la comida es lo que a la gente más le preocupa cuando va a un lugar diferente. Pero si uno con la idea de que no le va a gustar algo y qué voy a hacer si me dan algo que no me gusta, le va a afectar a uno el adaptarse. Lo mejor es simplemente ir y estar dispuesto a enfrentar y adaptarse a todo lo que uno encuentra. En California, que estuvimos ahí entre coreanos y mexicanos y gente de todas partes del mundo, entonces también eso le amplía mucho y muy lindo, porque le amplía a uno mucho la visión del mundo y la Sí, muy variado. Pau, cuando estuviste en España y todo el tiempo que llevas acá,
¿hay algo que extrañas de Colombia que digas, es que por qué no existe aquí y no se consigue, digamos? No, es que es difícil. Más lo que mencionas de España, obviamente, porque sí es otro, como dicen, otro mundo. Europa es un mundo muy diferente. La cultura, la gente, el trato incluso, que a veces sí choca un poco, porque con todo respeto el español es más seco y pues yo soy colombiana y muchos conocerán que somos muy alegres, muy abiertos, muy de tocarnos, y en España pues la gente no es así. Entonces ahí sí ya el cambio fue muy grande, pero digamos como no extrañar así cosas como nostálgicas del país, no, porque también pues ahora hay mucha facilidad también, ¿no? De movernos y de estar en contacto con las familias, entonces pues eso cambia un poco también con el tema de la tecnología, que antes era uno, yo recuerdo cuando yo llegué a España en 2003, ese era con la cabina telefónica y esta era una manera de comunicarnos, pero ya todo es muy fácil, ya una videollamada y uno está conectado con todo el mundo. Exactamente, y una cosa pues que ustedes también mencionaban, ¿no? Que uno tiene que ir con la mente abierta, adaptándose a todo y respetando, es lo más importante, lo que yo critico mucho de los extranjeros, que se porten mal, porque uno tiene que respetar el lugar donde está, porque le abren las puertas. Yo soy muy establecida en Costa Rica, muy feliz, casada con un tico, y la verdad que a mí este país me ha tratado muy bien, entonces no puedo ser desagradecida con eso, ni cuando viví en España por 9 años, que también me abrieron las puertas, pero pues yo también respeté la cultura, entonces creo que es cuestión también de que uno se adapte y no haga pues malos comportamientos y disfrute del estar en otros sitios, porque a veces como se cierran en sus grupos y no, y también digamos como que hay culturas que se adaptan más fácil a la otra, y sé que los colombianos somos un porcentaje muy alto de adaptarnos muy fácil al resto de las culturas, entonces pues los que viajen hagan eso, o van a algún sitio y como que solamente todo lo más turístico, pues también aprovechar para conocer otras cosas, qué comen, cómo se comporta la gente, no lo de siempre, entonces esa es como la invitación también a eso. Quizás un adendo. Uno de los mayores errores cuando uno llega a otro país es extrañar tanto lo que dejó atrás que olvida lo que está pasando en ese país. Y sucede mucho a veces que ahora con la tecnología, entonces llegas a un país y dices, no, yo voy a ver Teletica y voy a hacer en mi casa gallo pinto y huevo para desayunar, y almuerzo un casado, y en la noche mando a traer las Imperial porque ahora venden Imperial y tengo la salsa inglesa, tengo todo. Y eso es un choque, es como negar que ya no estás ahí, tenés que hacer eso. O sea, lo de comprar el tele en Perú me tocó, porque en serio uno le habla y uno, y suavecito, que si nosotros hablamos rápido, allá nos ganan todavía y es más enredado. Pero lo más interesante, como yo estudié en Panamá, Panamá todavía es más raro. Panamá es el país centroamericano que es gringo. Entonces, allá no hay maíz, solo amarillo. Se desayuna el pan, hay un tamal muy raro. Está la mezcla. Es un tamal panameño. Es un tamal panameño. Lo que pasa es que sí es raro para nosotros. Y eso que yo tengo una licenciatura en tamales. Ya estoy sacando la maestría. Pero lo más interesante es palabras. Por ejemplo, nunca se me olvida la palabra tinaco. Un tinaco es un balde donde uno tira la basura. Y es tinaco porque la empresa se llamaba Trash and Company. Entonces, como resumieron Trash and Company, era Time and Company, y tinaco así se quedó. Y aprender esos toquecillos es lo más difícil. Es como en Perú, la avena no se dice avena, se dice quaker. Y los tractores no son tractores, son Caterpillar. En Colombia al papel aluminio no se le dice papel aluminio, se le dice Reynolds. Sí, porque es la marca del aluminio, como le dice Reynolds. Pero eso es lo bonito
de andar viajando y conociendo países es que a uno se le amplía, yo digo, y eso es un vacilón, pero es cierto, cuando yo voy a trabajar a Nicaragua, hago cambio el diccionario nicaragüense, voy para Guatemala, cambio el diccionario guatemalteco, voy para Colombia, cambio el diccionario colombiano, porque ahí sí que no me entenderían nada. Y también algo que sí es cierto, donde uno esté, tiene que hacerse como si fuera de ese país. Y son las mejores formas, porque si no, nunca vas a sentirte bien y siempre vas a extrañar la patria donde uno nació. Y al fin y al cabo, creo que como cristianos nosotros somos ciudadanos del mundo. Y tenemos que estar bien donde vayamos. Bueno, ahora que decís eso, me parece vacilón como tal vez no nos damos cuenta que no es lo mismo descubrir una cultura, uno ya encaminado, viejo, no sé cómo lo podemos decir, ya criado en una cultura. Y es diferente uno hacerlo niño, explorando. Y siento que eso es algo que se puede rescatar de los aquí presentes, de los jóvenes, que cuando uno no entiende en su momento que uno es, en mi caso, parte de una transición de culturas constante, uno no entiende que uno es más abierto. Uno no es ni de aquí ni de allá. Ajá, y uno es más abierto a descubrir esas dos culturas y las que vengan. Porque uno se mentaliza o normaliza el hecho de estar descubriendo lo que ofrece las otras formas de pensar o de actuar. Y tal vez es algo que deberíamos o podríamos enseñar en casa o aquí en iglesia. Bueno, a mí me pasó mucho, me pasaba en España y ahora aquí, que terminan hablando colombiano. Y pues si ustedes me escuchan, y yo llevo ya casi 20 años fuera de Colombia y creo que el acento no lo he perdido. Entonces, siempre es bueno, usted tiene que aprender a hablar colombiano. Y yo ya hablo normal, mis palabras colombianas a veces se mezclan con las españolas, unas de aquí obviamente, pero es muy curioso cómo termina pasando eso. Diciendo palabras así también, colombianas. Mi hija es una mezcla que le dicen en el colegio la parcerita. Porque ella tiene un montón de palabras mezcladas de colombiano. Y a mí que me cuesta hacer un enredo de palabras, pues, todavía. Yo creo que algo que hay que rescatar de lo que todos han mencionado y lo he vivido también es el hecho de que cuando uno tiene esa bendición de ir a conocer otras culturas, de poder salir y tal vez no salir del país, inclusive tal vez uno nada más tiene como amistades cercanas que son de otros países, ser abierto a las diferencias y recibir y aprender, tanto uno enseñar de la cultura tica a los demás como las culturas extranjeras que también uno puede aprender. Palabras, comida, costumbres, inclusive feriados, días feriados, ¿verdad? Celebraciones. Algo que a mí siempre me hacía muchísima falta cuando no estábamos acá, por alguna razón, no sé por qué, era el 15 de septiembre, siempre. Pero yo creo que yo tengo muy arraigado lo de los desfiles. Entonces mami siempre nos lleva a San José a ver los desfiles. Y es algo que siempre me hacía falta cuando no estaba, cuando estaba chiquitito, nos íbamos en bus a San José Centro a ver los desfiles, casi que desde que empezaban hasta que terminaban. Llegábamos quemados, con hambre, deshidratados, pero pasábamos súper lindo el rato. Y creo que es algo que es muy importante poder compartir, ¿verdad? De las costumbres de uno y ser abierto también a que compartan las costumbres de otros países. Y no verlo como raro, sino que pues todos somos diferentes y aceptarnos como somos y compartir. Que de hecho a Rodri le iba a hacer una pregunta. Vos tenés dos nacionalidades, las tenés muy arraigadas las dos. ¿O tenés alguna que es como más, te identificas más con una que con otra? ¿O cómo es la cosa? Vieras que no me arraigo a una sola. Siento que, y he empezado a hacerlo, que, pongámoslo así, he aplicado las nacionalidades o las culturas en distintas ocasiones. O sea, se me presenta X situación, digo, ¿qué pasa si lo asumo desde esta perspectiva cultural, puedo decir? ¿O qué pasa si lo hago desde esta?
¿qué pasa si agarro esta situación y la analizo con esta y con esta? ¿Y qué pasa si lo junto, más bien? Entonces no puedo arriesgarme a una sola porque más bien tengo más opciones para analizar las cosas. Es un revoltivo. Es un Es revoltivo. difícil separarlo. Es difícil separarlo. Sí, es muy difícil. Me ha pasado también donde estoy en una situación y digo, ok, como tica, lo pienso, después como peruana o como mexicana, porque en California vivimos mucho tiempo con mexicanos. Inclusive cuando vinimos de Estados, a nosotros a mí y a mi hermano nos vacilaban que teníamos acento mexicano cuando hablamos español, y nosotras en Estados nos decían, ¿por qué hablan tan raro como colombianas? Y llegamos aquí mexicano y en Holanda, o sea... Y como peruanas cuando venimos del Perú. Sí, como que nunca encajamos, y siempre había como algo que nos hacía diferentes, y siempre el acento. Yo no sé los colombianos cómo hacen para no perderlo, pero nosotros adaptábamos todos los acentos donde estábamos. Depende, porque yo tengo muchas amigas de Colombia viviendo en España y ya tienen hasta el cambio de la C y la Z. Eso ya es muy relativo. Pero obviamente uno si los escucha sabe que no son españoles de nacimiento. O sea, Pero la habilidad más grande que yo he desarrollado poco a poco es saber de qué parte de Colombia son. Eso es otro distintivo, porque de Medellín hablan distinto, los de Cali hablan distinto, los de la costa, esos son los que me cuesta, pero hablan como venezolanos, los que están por el valle hablan distintos, y ya uno va sacando, yo tengo bachillerato, Pau tiene una licenciatura en que ese de donde es, él es paisa, entonces ya sabemos por las palabras o el acento, pero igual no lo pierden. La periodista que yo los días sobre CNN, tú decías que es colombiana porque la conoces, pero ya lo ha ido aprendiendo un poquito. Nos vayamos muy lejos. Yo creo que en cada país podemos ver eso, que hay distintas microculturas, pongámoslo así, distintas formas de hablar. Pongámoslo de aquí a La Abuela, Heredia, Cartago, San José. Si usted se pone a ver, todos hablamos diferentes. Los de Cartago. Los de Cartago sí son otra vara. Perdón, Annelies, pero los de Cartago son de otro país. Y sin mencionar que caminan en media calle todavía. Sí, claro, sí. Los de La Abuela son una cosa rara. Guanacaste. Los de Guanacaste, o los de Punta Arenas, los de Guanacaste. Punta Arenas. Sí, todos. Y los de Punta Arenas de Pacífico Central son distintos a los de Zona Sur. Sí, es que cada país tiene como sus subculturas. Y de hecho les voy a abrir a los que están acá con nosotros presencial. Les quería también hacer una pregunta, porque tenemos muchas personas de diferentes países, diferentes culturas, o tal vez ticos que también han estado fuera. ¿Hay algo que a ustedes les haga falta o que digan, no, es que cómo me ha costado estar acá en Costa Rica sin X cosa? Digamos, yo me pongo como ejemplo, a mí el chile me fascina, yo amo comer chile, y en México hay confites, sandías y mangos cubiertos en chile, y aquí lo que hay son las paletas de sandía sin chile, y yo cada vez que como un confite lo que deseo es echarle tajín o un chile en polvo, lo que sea, para comerlo, que es algo que todavía al día de hoy, 12 años después, todavía no me acostumbro a no tenerlo. No come chile, el tico le gusta enchilarse y quemarse, pero no los sabores distintos de los chiles. Digamos, por acá es de... ¿cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre? Claudia, de Salvador, ¿verdad? No, de Nicaragua. ¿Hay algo que vos, a pesar de tener no sé cuánto tiempo estar acá, que digas, no, es que en Nicaragua yo comía o yo tenía esto y aquí me hace falta? Bueno, yo ya tengo muchos años de no vivir en Nicaragua, he vivido casi 12 años en Holanda. Ah, ok. Y quizás el primer año en lo personal fue un poco más difícil en el sentido del idioma. Okay. Pero sí la comida, en ese sentido, porque es realmente otra cuchara, decimos nosotros. Por ejemplo, allá no puedo comer 2 o 3 veces caliente. Creo que alguien que ha estado en la reserva sabe que se come 2 veces pan y una vez en la noche caliente. Caliente le decimos papa, arroz, pasta, una cocina variada, ¿verdad? Con muchas influencias también, porque es un país multicultural. Era como de acostumbrarme, pero después de un tiempito ya me tocó. Creo que algo que también ustedes han tocado es la integración. Para conocer
aprender una cultura hay que vivirla y también hay que formar parte de ella, no simplemente estás como excluido. Y a pesar que es un país multicultural, entonces también voy a encontrar personas de Latinoamérica, porque también tengo amigas de Latinoamérica, aún así somos diferentes, porque de Guatemala, de México, de Colombia, de Puerto Rico, entonces realmente es importante integrarse, aprender el idioma, y para eso hay que mezclarse en las iglesias, hablar el idioma, formar parte de, porque es tan importante. Bueno, yo estaba muy joven en aquel momento y para mí era una necesidad aprender el idioma y integrarme. Sí, pero sí fue un poco difícil. Yo quería estar frecuentemente visitando Nicaragua. En el primer tiempo era más fácil viajar, pero empezaron a nacer nuestros hijos y se cumplió un poquito, entonces viajamos cada 3, 5 años. Y hace 4 años estamos en Costa Rica y yo estaba feliz cuando dijeron podíamos ir a cualquier país de Latinoamérica, podíamos hablar el español. Y no, ha sido para mí una bendición poder estar aquí, a pesar que son 2 países que están unidos históricamente. También hay diferencias, pero bueno, en lo personal me gusta Costa Rica por el clima, la comida no es igual a la de nosotros, pero hay también variedad. Creo que hemos descubierto, por ejemplo, que el Caribe costarricense tiene muy buena pizarra, y donde vamos hay esta disponibilidad de conocer gente, de visitar y comer lo que nos dan. Sí. Somos fáciles. Sí. La adaptabilidad también, ¿verdad? Como habíamos mencionado ya varias veces, estar abierto a probar lo nuevo, ¿verdad? Y como hemos dicho, nosotros somos ciudadanos del mundo y sacarle provecho a eso cuando se puede es una bendición. Quería agregar que ella mencionó algo muy importante que siento que siempre se intenta rescatar aquí en esta iglesia, que es el sentimiento de comunidad, ser parte de la comunidad, aportar a la comunidad. Es una forma muy buena de integrarse en una cultura. Ser parte, ayudar y sentirse en la comunidad. Aprender cosas Y aprender es algo que aquí se intenta inculcar y es algo que es sumamente importante para descubrir una cultura. Sí, es que uno tiende a aislarse porque uno dice, no quiero aprender, no quiero adaptarme, no quiero nada, solo quiero lo mío. O extraño. Y el primer año, como mencionó Claudia, el primer año es el más difícil. Ahí es donde, o sea, el primer año hay que quedarse ahí. Ya usted sobrevive el primer año y ya después se hace un poco más fácil. Fluido, o sea. No, que después del primer año uno se adapta, ya es más fácil. Algo que es interesante, y eso sí es a nivel de culturas. Países como Costa Rica, y esto sí es algo importante, Costa Rica es un país que no es que ha perdido, porque no es perder, la identidad cultural nunca se pierde, pero se transforma. Costa Rica es un país con una transformación cultural muy fuerte porque no vamos a mentir, nuestra cultura no es tan arraigada en muchas cosas. En realidad nos gusta que sí, que qué lindo lo de nuestra cultura, la comida y todo eso, pero claro, vienen otras culturas y las hacemos propias. Por ejemplo, rice and beans no es propio de nuestra cultura, pero ahora vas a cualquier lado y comes rice and beans porque ya lo hay. Y qué rico que es. Pero depende porque entonces, o sea, limón sí es parte de Costa Rica sí, y la cultura lo que limón. pasa es que incluso, vamos a ver, la cultura limonense es una cultura también importada, porque realmente fue cuando trajeron todos los esclavos a trabajar a la construcción del ferrocarril que se estableció esa cultura. Pero la hemos asimilado, la hemos adoptado. Exacto, por eso es que no sea nuestra propia cultura, sino que hemos ido transformando nuestra cultura. No era parte originaria también. Exacto, pero algo que sí es interesante es que uno llega a países, y esto sí lo defendería a capa y espada, y es México. A mí me dicen, y ese es un gran pleito, ¿a dónde le gusta ir usted? ¿A México o a Colombia? Ahí sí me la pone horrible. O sea, a Colombia me fascina por ir a comer, por el clima, a mí me fascina el clima frío. Tengo muchísimos amigos
pero en México tengo familia. Y en México siento algo que no siento en ningún otro país. Pero México tiene una cultura tan arraigada, tan mexicana. El mexicano es mexicano donde fue, donde esté. Es más, mandan un mexicano a la luna y se pone a hacer tacos. En cambio, un tico lo mandan y es así, o sea, ¿y qué va a hacer usted de comer? Y entonces nos llevamos pinto. Pero culturas que uno defiende, los mexicanos, los peruanos también tienen una defensa importante de su cultura. Y ese es también el proceder de cómo debemos, a donde estemos, llevar un poquito de nosotros y adaptarnos, pero sí, y eso siempre lo diré, cultura latinoamericana que diré que es la más pura, es la cultura mexicana, porque durante no siglos, durante milenios, siguen todavía teniendo su cultura viviente y no la dejan morir y la pelean, y esto también es algo para nosotros. Nuestra cultura, defendámosla, lo que nosotros somos, defendámoslo. Ser un buen patriota no significa decir que todo está perfecto, sino también criticar y trabajar en pos de que esa cultura se mantenga. A mí me gustaría hacer una pregunta, perdón, como para que ustedes nos puedan sintetizar o resumir en modo espiritual, o se lo dejo así, cómo llena su espiritualidad, su arraigo con la fe con Dios o sus creencias, las culturas, conocer una cultura. Por ¿Cómo? ejemplo, ¿en qué sentido? Si puedes dar un ejemplo. Doy un ejemplo, donde yo vivía como estudiante, era una casa de estudiantes que llegaba mucha gente de intercambio, y el hecho de yo compartir mis recetas con las recetas de los demás un día, un domingo, en una carne, yo decía, yo estoy llenando mi espiritualidad acá porque estoy compartiendo de forma tranquila, no le estoy haciendo daño a nadie y estoy ayudándole a alguien más a conocer donde están viviendo. Entonces yo digo, estoy haciendo una buena obra con esto, estoy llenando una espiritualidad. ¿Cómo pueden llenar ustedes su sentido de buena obra con Dios y convivir con otra cultura? ¿Cómo pueden o cómo ya lo han hecho? ¿O cómo Si lo es han que hecho? Yo, por ya lo han ejemplo, hecho. yo soy profesora Okay. y pues creo que en estos años he hecho una buena labor, también guiándolos, poniéndole un poco de mi cultura, de mi disciplina con la que yo fui criada. Entonces creo que eso ha sido importante, espero, para mis alumnos, y pues creo que he marcado sus vidas como docente. ¿Qué consejo daría usted para alguien que va por el mismo camino? ¿Qué consejo le daría usted a alguien que va por un camino similar? Que va enseñando, por ejemplo. No, pues que igual ame lo que haga, lo que hace, no olvide sus raíces, porque eso es súper importante también, y como decía, o sea, respete el lugar donde está, porque por algo a uno le abren las puertas y uno no puede ir haciendo cosas que no deben un lugar diferente al de uno. Ma. Perdón, yo estaba esperando a ver si alguien quería decir algo. Bueno, sí, es que le iba a cambiar la palabra, pero alguien quisiera aportar algo o contarnos de algún momento donde, como dijo Rodri, ha compartido algo, una buena obra que les ha llenado. Bueno, yo he visto que muchas veces para el proceso de integración te ayuda enormemente a ser miembro de una iglesia, ser parte de. Eso ayuda mucho. Por ejemplo, a Claudia, por ejemplo, la ayudó mucho en Holanda, pero miramos amigos latinos que no eran parte de una iglesia y le costaba demasiado integrarse, que no podían tener acceso a redes sociales, digamos, de contactos tan fácilmente. Entonces se quedaban un poco, con la familia de su pareja y ahí se quedaron, y como no hablaban el idioma, este proceso también duraba mucho más. Entonces, tener como una iglesia que tiene hospitalidad para el extranjero es súper importante en el proceso de Sí, se convierte como esa familia extendida. Entonces te da ese apoyo, te consuela, te enseña. Y yo estoy de acuerdo, siempre es bueno tener a alguien
de la mano cuando uno va a un país nuevo, una cultura nueva, algo nuevo, porque si no, además del shock cultural que te puede dar el famoso mal de patria, y uno se quiere devolver y son 6 meses y ya usted no quiere estar más ahí. Y cuando, yo creo que en la vida, ¿verdad? Cuando uno está pasando por una situación difícil y lo tiene que afrontar solo, es más difícil. Usted tiene una persona de confianza que te puede guiar, que te puede acompañar, que te puede ayudar, es más fácil. Y más aún cuando pensamos que, a pesar de que tal vez físicamente estoy solo, Dios siempre está ahí, pero Dios muchas veces te va a mandar esa persona que necesitas para acompañarte, para guiarte, para que no te sientas solo. Y de hecho mi pregunta, bueno, creo que va a ser la última pregunta, y voy a ir en orden. En todas las culturas, en todos los países, en todas las interacciones que has tenido con otras personas, ¿has podido ver a Dios en esas distintas culturas? ¿Nos puedes dar un ejemplo tal vez de un momento donde dentro de la diversidad en la que estabas pudiste ver a Dios? Esto es muy interesante porque lo que uno había aprendido hace muchos años era, por ejemplo, uno que se va de misionero. Cuando uno se va de misionero, uno va a llevar a Dios, pero Dios ya está ahí. Entonces simplemente lo que uno tiene que hacer es ir a observar y ver cuál oportunidad, cuál puerta se abre para uno poder identificar, como hizo Pablo cuando fue al aerópago y vio el altar para el Dios no conocido. Dios está ahí. En Holanda fue muy interesante porque la gente le habla de Ámsterdam, la ciudad con la prostitución y todo eso, pero hay mucho más que eso. De ahí salieron los peregrinos, los barcos que se vinieron a América con todos los cristianos, y muchos cristianos, perdón, no todos, porque también salieron de otros lugares, pero de Ámsterdam salieron los cristianos. Y ahí están las iglesias todavía de donde salieron estos cristianos, y fue muy interesante estar ahí. Pero aún caminando donde están los prostíbulos y todo eso, venta de, bueno, no venta porque no se puede vender la droga, pero donde se consume, y Dios está ahí también. Entonces, simplemente, yo creo que es más cambiar la mentalidad de uno, de que no es que yo voy a llevar, es que ya está y solo tengo que encontrarlo. Y era algo que quería decir sobre lo que la pregunta anterior. Una buena obra. Sí, hacer una buena obra, perdón, gracias. Tengo tanta la mente que quiero compartir, pero no me voy a extender. Algo que le ayuda a uno a adaptarse es buscar lo que a uno le gusta hacer, involucrarse uno en una actividad donde hay gente que hace lo mismo. Ir a un parque y hay gente jugando fútbol, meterse uno a jugar fútbol y empieza a conocer a la gente así. Que me gusta hacer manualidades, buscar a ver dónde hay un centro comunal o algún lugar donde dan cursos de manualidades, ofrecerme yo para dar un curso si yo sé alguna manualidad. Un grupo de baile, unirme a un grupo de baile, hay tantas cosas. Un grupo de Bueno, puedo aprender a bailar. No, de biker. Un grupo de baile. Ah, de biker, perdón, sí, tienes razón, de biker. Buscar, ando yo en mi moto y veo un grupo de gente y me uno a ellos y soy parte del grupo. Bueno, por eso es que está Erika aquí, por las Bueno, motos. sí. Si no Sí. hubiera sido por ese amor en común a las motos, papi y Eric nunca se hubieran conocido. Exactamente. Ahí es donde yo veo a Dios, digamos, porque años después sí vea cómo está. En una familia más. Por supuesto. Pau, ¿has visto a Dios? Sí, claro, muchas veces. Con la gente que me ha acogido en estos 2 países donde he vivido, que me han tratado como su familia, con las personas que me han dado la oportunidad para trabajar para ellos también. Aquí tengo una super jefa que le digo que es mi ángel de la guarda, y siempre, en todo momento, me ha apoyado muchísimo en la parte laboral y me ha abierto muchas puertas. Y obviamente pues con mi pareja también Dios me puso ahí por circunstancias que
que uno piensa que han sido difíciles, porque yo terminé Costa Rica por la muerte de mi papá, mi mamá estaba aquí, entonces vine a estar con ella y decimos, pues claro, es muy duro haberlo perdido a él, pero si él no estuviera muerto, pues nunca hubiera estado en este país. Entonces aquí me atraparon y pues aquí me quedaré muchos años, y no, Bien muy, atrapada, muy bien atrapada, sí, no, pero muy feliz. Divino. Pero sí, no, yo vivo muy feliz en este país, soy muy agradecida de Costa Rica, es un país muy lindo para vivir, y sí, un consejo para todos los que están con sus hijos y criándolos y pues, guiándolos, que sí les afiancen mucho la cultura, ¿no? Sean también, sean diversas nacionalidades, pero es importante que uno, viéndolo ya como adulto, pues que uno tiene sus raíces. Yo defiendo obviamente a mi país por encima de todo, pero porque también tuve una buena guía con mis padres, entonces creo que eso es importante desde casa, cultivar esto de la cultura, es muy, muy importante. A mí me gustaría agregar que es bueno, sí, enseñar en casa nuestras culturas, pero a son de compartir, a son de estar abierto a qué quieren saber, no a son de ese soy yo y no me cambien, no. Exactamente, porque tal vez a nosotros nos parezca obvio, pero a un pequeño no. Y si lo hacemos creyendo que es algo obvio, puede que incurramos en un error. Entonces tal vez hay que ser obvios con nuestros hijos al momento de hablarles, hay que ser muy explícitos porque son una esponja y uno ni puede comprender cómo aprenden, cómo procesan. Entonces, me gustaría agregar eso, el que yo he visto a Dios, o yo lleno mi espiritualidad en eso, en compartir y dar a saber qué cultura me criaron a mí. Ahí es donde yo he visto mi espiritualidad reflejada. Yo en Holanda vi a Dios y Dios me cuidó sin que yo me diera cuenta. Hasta hace unos años me di cuenta que yo tenía un ángel en Holanda que me cuidaba las espaldas, y que donde sea que yo caminaba nosotros vivimos en el Distrito Rojo de Holanda, al frente de nuestra casa estaba la iglesia más vieja de Holanda, el Oudekerk. A los lados estaban las vitrinas donde están las mujeres trabajadoras sociales. También había muchos coffee shops, ¿verdad?, donde hay sustancias legales, y muchísima gente de todos los países, porque si hay algo que puedo rescatar de Amsterdam es que es, yo creo que multicultural no llega, o sea, esa palabra no le llega, es una cantidad de países, de culturas, de personas. Y como había gente muy buena, yo creo que nunca falta, siempre estamos expuestos a un peligro, ¿verdad? Y yo tenía 17 años cuando vivimos ahí, hace un montón, y yo iba al cole. De hecho, yo aprendí holandés, los primeros 2 meses fue súper intenso, pero yo me iba todos los días como a las 6 de la mañana, sola, caminaba al Distrito Rojo, me iba al subway, ¿verdad?, al metro. Era subterráneo, me iba al metro, en la parada que me tocaba me salía, iba para el cole y agarraba un tranvía o un bus, llegaba al cole y de vuelta también en la tarde sola. Siempre en el puro Distrito Rojo siempre había pues personas indigentes, y yo siempre he sido muy gobetea, a todos nos saludaba, buenos días, y siempre hacía amigos. Había una persona que ya no está, pero se llamaba Tony, y Tony tenía un trasfondo italiano, ¿right? Gringo italiano. Él tenía, cuando él hablaba era como escuchar las películas de Rocky, tenía un acento muy pronunciado italiano, súper buena gente, como ronco, era fuerte, seguía fuerte, todo tatuado, era un señor
muy rudo, o sea, muy, muy rudo. Y desde el primer día que yo lo vi, lo saludaba y a veces caminamos con mis papás por el Distrito Rojo y él estaba y siempre hablábamos con él y bueno, bombetas todos. En las mañanas, por alguna razón, él siempre estaba como a la mitad del camino que yo tenía que recorrer para llegar al metro. Y siempre me saludaba y hasta caminaba conmigo y yo nunca le tuve miedo, siempre sentí una paz con él. Y en las tardes igual, a veces era la hora que yo siempre llegaba al cole y él estaba como a los 100 metros de la casa y me acompañaba hasta la puerta de mi casa. A veces venía con amigos del colegio y me decían, uy, ¿no le da miedo? Y yo, no, él es amigo, tranquilo, no pasa nada. Y siempre me sentía acompañada, más en las madrugadas que era pues súper frío y oscuro y todo. Hace unos años, no sé en qué momento, papi estaba contando una historia y contó que Tony, una vez papi se lo topó ahí en Amsterdam, en el centro, y no se estaban hablando como de nosotras, ¿verdad? De mi hermana y de mí, y Tony le dijo a papi, usted tranquilo, usted tenga paz, que yo cuido a sus hijas, y donde ellas van a llegar bien, porque yo estoy asegurándome de que a sus hijas no les toquen un pelo nunca. Y nunca nos pasó nada. Yo con amigos adaptándome a las culturas, a veces salíamos de la casa a las 11 de la noche y nos íbamos a algún parque, a un disco donde se podía entrar menor de edad, y volvíamos caminando todo el Distrito Rojo, que era como HP Centro, pero 1000 veces más bonito. Y nunca nos pasó nada, nunca nos vieron mal, nunca, siempre sentimos una paz. Y yo se lo debo a Tony, que fue mi ángel que me cuidó ese año y un mes que estuvimos ahí. Alguien que jamás en la vida yo hubiera pensado, y si no fuera porque Tony le dijo a papi hace unos años me dice a mí, yo no me hubiera dado cuenta. Pero yo vi a Dios ahí, en una persona que a simple vista, ruda, te hablaba y se sentía, o sea, se podía sentir que él había vivido mucho y tal vez no había vivido experiencias tan bonitas por las cuales él tuvo que hacerse una persona pues muy fuerte, ¿verdad? Y esa persona, por alguna razón, Dios le tocó el corazón y siempre me cuidó. Y me sentí siempre acompañada. Nunca entró a la iglesia, nunca entró a la casa, siempre lo veíamos en la calle, pero él fue mi ángel y ahí fue donde yo vi a Dios, en el lugar menos esperado, en la persona menos esperada. En el Facebook hay un comentario. Bueno, María Sánchez, que es de México, nos manda saludos y ella dice que en el momento que seguramente venga a Costa Rica, muy probable, lo que más le va a costar es el tema de la gastronomía, ¿verdad? Adaptarse a eso. Por favor, me traes confites con chile. O tamarindo. Bueno, ya saben, María. Así que le mandamos un saludo a María, que nos está mirando hasta allá. Y bienvenida. Las puertas de la iglesia siempre están abiertas, y algo que Rodri mencionó y quiero recalcar, somos como una familia y siempre bienvenidos todos, diferentes culturas, diferentes personalidades. Tratamos siempre de dar ese abrazo y hacerlos a todos sentirse como en casa, porque sabemos lo que es no sentirse en casa y sabemos el impacto que puede dar un abrazo, una sonrisa, un lugar seguro donde uno se pueda sentir bienvenido. Y también agregar lo que nos comentó el compañero, que aquí somos esa red de contactos que tal vez ocupan alguien que ustedes conozcan, extranjero que esté llegando. Somos la red de contactos, somos la gente de confianza, los raros, aquí estamos para recibir a quien quiera conocer la cultura y quiera conocer lo que es San Pedro, lo que es esta iglesia de Cachi. Bueno, démosle un aplauso a ellos.